Muy buenos días tengan cada uno de ustedes. Antes que nada, no me esperaba esas palabras tan enriquecedoras para mí, que me hicieron sentir muy bien por parte del licenciado. Me, me hace sentir un poco emocional eso. Y, y le agradezco, antes que nada, tanto al licenciado como a la licenciada que estuvieron conmigo en este proceso todo este semestre. Como él decía, él me comentaba que muy difícil, ellos hacían un seminario donde solo existía por lo menos un alumno. Y sí creo que fue un proceso complicado, pero en el que tanto yo, espero que como el licenciado o la licenciada, hayamos pasado un buen momento juntos durante las clases y donde cabe resaltar, yo me siento enriquecido por parte de varios valores, más que nada la responsabilidad. Yo comentaba esto fuera del salón de clases hacia varios compañeros o amigos, que sí es trabajar solo, sí nos enseña mucho. Cuando no tenemos un respaldo de a quién repartir tareas para decir, por lo menos tenemos a un compañero que nos puede ayudar. Ese no es mi caso. Yo no tenía a alguien a quien repartir o a quien culpar. Entonces, muchísimas gracias a los dos por su tiempo, más que nada, y todo lo que me enseñaron. Bueno, iniciando con mi presentación, me gustaría hablarles acerca del título de mi seminario. Como se darán cuenta, el título es "El trabajo no será mi prisión". Este título nació en mi mente debido a que durante este semestre yo tuve una lectura. La lectura es del libro "De las vacas sagradas se hacen las mejores hamburguesas". Es un título se oye muy controversial, pero es un título donde de las vacas sagradas es una analogía hacia aquellos gerentes que no suelen realizar las medidas adecuadas para administrar eh, ciertas áreas de sus empresas. Y en el capítulo 15, el título de cabe resaltar ese capítulo, es "La vaca prisionera", en donde cabe resaltar, el autor resalta varios aspectos en donde el trabajador es muy explotado por parte de aquellos gerentes donde se les pide de manera obligada horas extra, y es muy complicado para el trabajador mantenerse a un nivel requerido por parte de la empresa para cumplir ciertos cumplimientos. Entonces, hablado del título, vamos a comentar sobre la hipótesis de este seminario. A partir de esto, la hipótesis que yo resalté se trata acerca de la baja productividad de los empleados. La baja productividad de los trabajadores se debe a la alta presión, carencia de capacitación y entrenamiento, y la falta de comunicación con los superiores de la organización. Por consecuencia, se genera un mal ambiente laboral y deterioro en el estado de salud del empleado. Como comentaba antes, este capítulo resaltaba ciertos aspectos de parte del gerente explotando a sus trabajadores, y como muchos aquí presentes hemos trabajado en algún momento de nuestra vida, hemos sentido presiones por parte de nuestros jefes, y a partir de eso vemos ciertos resultados negativos en nuestra salud. ¿A quiénes fueron dirigidas estas encuestas? Muchas de estas encuestas fueron dirigidas hacia trabajadores que tenían por lo menos un año en su actual trabajo, de diferentes tipos de empresas. Por ejemplo, como aquí se puede observar, la mayoría de las encuestas fueron contestadas por empleados
que rinden empresas de servicios. Estas encuestas, cabe resaltar, fueron presentadas de manera en línea y varias de ellas, lo mínimo, fueron presenciales en una hoja donde ellos respondían las dichas preguntas. Ahora vamos a tratar acerca de estas consecuencias negativas que generarían nuestra alta presión por parte de nuestros jefes acerca de dichas tareas que se nos han impartido y los aspectos negativos que estos generan en nosotros, tanto fuera de nuestro trabajo como en nuestro ámbito social, en nuestra salud. Entonces, nuestro primer tema es reconocer un problema dentro de la empresa. Al momento de reconocer un problema, nos referimos a todos tenemos un problema, y en el sentido de que si queremos cambiar este asunto, el primer paso es aceptar que no somos perfectos. No hay ninguna empresa que lidie con estándares perfectos que funcionen en todo momento. Y uno de estos pensamientos que me gustaría presentarles es el principio del estancamiento. Peter Drucker resalta una frase que dice: ninguna teoría de los negocios que funcione en la actualidad será válida dentro de 10 años. Esto, cabe resaltar, se asemeja al tipo de modelo de negocios que utilizan los gerentes para realizar ciertas tareas, ciertas reparticiones, ciertas contrataciones hacia los empleados, conocer ciertos rasgos de los empleados para realizar un equipo de trabajo, por ejemplo. En las empresas actuales lo que más se utiliza son equipos de trabajo. Todos tenemos un equipo de trabajo en donde tenemos a alguien a quien darle un trabajo que se nos asignó, darle resultados, pero como aquí resalta la frase, dice que no todos los modelos que se usaron en años anteriores funcionarán en años futuros. Un ejemplo de esto, el caso de Sears. No sé si ustedes recordarán, pero Sears era una de las empresas líderes en muebles, bienes en empresas, hogares. ¿Y qué pasó actualmente? En ese tiempo, Sears o los altos mandos de Sears no reconocieron que existía competencias que realizaban unas mejores prácticas que ellos. Al momento de realizar una compra, la competencia realizaba ciertos aspectos que no podían competir, que generaban valor, a estas empresas que le hacían reto a Sears. Sears no se percató de que ellos tenían que cambiar este modelo de trabajo. Ellos se estancaron, ellos mantuvieron el mismo esquema. Un ejemplo puede ser la compra de un amueblado. La competencia generaba un servicio que agregaba valor, que era el servicio por correspondencia. La empresa compraba un amueblado y esa misma empresa se encargaba de otorgar ese amueblado al cliente con el fin de que dicho cliente no se moviera de su hogar o de su lugar de trabajo. Ellos no tenían que ir a la empresa o a alguna sucursal para obtener este amueblado. Sears no hizo eso. Sears, cuando se le realizaba una compra, estaban obligados los clientes a ir a esta sucursal a obtener su amueblado.
como se podrán dar cuenta, Sears ahora no es una de las marcas líderes en este aspecto de amueblados. Y cabe resaltar, se cumple la frase de Peter Drucker, que un modelo no puede quedarse estancado, no puede funcionar en un futuro. Otro caso que es muy reciente, la verdad, y creo que muchos de nosotros de mi generación o la generación pasada también se acordarán, es el caso de Windows, cuando ellos a mediados de los años 90 realizaban incentivos a sus ingenieros para la realización de un nuevo software, una enciclopedia digital que ellos comercializarían en el futuro y cuyo nombre se le dio fue Encarta. Y Encarta funcionó y creo que muchos de nosotros recordaremos los beneficios que otorgó esa herramienta. Sin embargo, en el año 2001 hubo un hombre que se puso con pensamiento crítico y decir, ¿por qué nosotros tenemos que comprar información cuando tenemos la ventaja de que existe Internet? Entonces este señor, su nombre Jimmy Waltz, ahí lo ven, es el fundador de la Wikipedia. Windows no se percató que en un futuro la información que ellos administraban o absorbían para la realización de esta enciclopedia digital, en un futuro iba a estar para todos, para cualquier persona con únicamente el acceso a Internet. Estos dos casos nos podemos dar cuenta que cumplen con una frase. ¿Para qué arriesgarnos con algo nuevo y quizás echar todo a perder? Eso es igual al conformismo. El conformismo es uno de los resultados del principio del fracaso. El conformismo resulta de cuando las empresas tienen demasiado éxito que no se dan cuenta que tienen que mejorar sus modelos de trabajo, resultando en conformismo. Siguiendo con el tema de escuchar a los expertos. Cuando me refiero a expertos dentro de la empresa, creo que muchos acá estaremos conscientes de que nuestros jefes, nuestros gerentes, no saben de las medidas que se utilizan en el trabajo o, por así decirlo, en nuestro trabajo. Ellos conocen que existe un método que se realiza para que esta tarea funcione y produzca resultados. Sin embargo, ¿quién es mejor para explicar este proceso? ¿El jefe que únicamente obtiene el resultado o el trabajador quien hace todo ese proceso? A ese me refiero cuando nos referimos a la palabra expertos. Los expertos en quienes hacen ese trabajo. Lastimosamente, muchos de nuestros modelos de trabajo en nuestras empresas en las cuales otorgamos nuestros servicios pueden generar cierto disgusto, en el sentido de no nos motiva lo suficiente y sentimos una cierta desmotivación para realizar nuestro trabajo. Y eso se puede solucionar con una queja hacia nuestro gerente, hacia nuestros compañeros, es decir, necesitamos un modelo o una simple tarea que podría revolucionar en un mínimo porcentaje. Sin embargo, el resultado puede ser diferente
no hacia el gerente, sino hacia nosotros, en el sentido de que nos puede otorgar la satisfacción necesaria para seguir empleando nuestro trabajo. A continuación les presento la primera respuesta de muchos empleados al realizar la pregunta si ellos habían realizado alguna queja en su trabajo. 62% de los empleados aseguraron que no. Ellos nunca han realizado una queja de su trabajo, lo cual no está mal, no nos dice mucho, pero ese 38% restante nos da a entender que los empleados sí tienen un cierto disgusto hacia algún método, hacia algún proceso, que nos genera, como ya había dicho antes, cierto disgusto, cierta desmotivación. A partir de este 38% de personas que se han quejado, les hice otra pregunta. A partir de realizar esta queja, ellos observaron algún resultado por parte de los jefes, de a quién se les otorga esa queja para mejorar estos procesos. 35% de las personas aseguraron que no han visto algún cambio en los procesos de los cuales se quejaron. Lo cual nos puede asegurar, como el título del libro que yo les mencioné, las vacas sagradas. Una vaca sagrada no quiere dejar sus procesos. ¿Por qué? Como había dicho antes, porque vamos a cambiar algo que está generando resultados positivos, lo cual genera conformismo. Pero, como podemos ver acá, la gente se queja y no obtiene resultados. Lo cual nos genera ciertas consecuencias. La consecuencia que muchos de nosotros hemos oído en más de alguna persona. No quiero ir a trabajar. En el artículo 116, aquí lo dice, del Código de Trabajo de la República de Guatemala. Dice que un trabajador tiene un máximo de 48 horas para realizar sus horas laborales durante la semana. Vamos al otro lado del mundo, en Alemania. En Alemania, este año se aseguró o se aprobó un mínimo de horas de horario laboral. El mínimo de horas es de 28 horas semanales. Y al momento de escuchar eso, muchos decimos, vámonos a Alemania. Pero al final esto no nos generará ningún resultado bien porque solo estamos mentalizados a algo que nos beneficiará y nos otorgará conformismo. En Alemania se le pide un mínimo de horas a los empleados. En Guatemala, un máximo. Hay las dos caras de la moneda. Entonces, teniendo en cuenta estos dos diferentes tipos de modelos de trabajo, les pregunté a los empleados, ¿cuántos días a la semana trabajan? 6% de los empleados aseguraron que trabajaban de 4 o menos días. Muy bien. 37% de las personas aseguraron que trabajan 6 días a la semana. Establecido por el Código de Trabajo, una persona puede trabajar hasta 8 horas. Eso nos genera las 48 horas máximo que establece el Código de Trabajo. Sin embargo, a raíz de esto, la situación en Guatemala, creo que muchos sabemos, no es la mejor. Y muchos empleados generan lo que se le llama las horas extra para generar mayores ingresos y así asegurarnos de un mejor ingreso económico. A partir de esto se le preguntó a los empleados, en los últimos 6 meses laborales, ¿usted ha realizado horas extra? 29% de las personas aseguraron que no, ellos no realizaron horas extra
en su horario laboral. Sin embargo, el 71% de las personas aseguraron haber realizado en los últimos 6 meses horas extra. No sé si recuerdan el porcentaje de la gráfica anterior. 37% de las personas aseguraron que trabajaban los 6 días a la semana, generando un total de 48 horas laborales. 57% de las personas aseguraron que trabajan únicamente 5 días. Haciendo la suma, este porcentaje de las 71 personas no equivale a al menos los 4 días laborales que trabajan las personas o los 5. No alcanza. Eso quiere decir que por lo menos un mínimo de porcentaje de las personas que trabajan 6 días laborales realizan horas extra. Quiere decir que ellos están haciendo aún más horas laborales de lo establecido en el Código de Trabajo. Lo cual, no sé si muchos de ustedes se ponen a pensar el desgaste físico que nos puede generar el trabajo. El desgaste psicológico. Cuando nosotros estamos en un periodo de 3 horas, sentados, parados, grabando, y no tenemos un descanso. Ese desgaste que nos genera el trabajo laboral nos puede generar una desmotivación y nos puede generar repercusiones de salud, como se puede imaginar uno, el estrés laboral. Siguiendo, otras de las desmotivaciones que puede generar el ambiente laboral es el trabajo en equipo. Pat Riley, un entrenador de baloncesto, uno de los mejores catalogados, asegura que el trabajo en equipo no es sencillo. El trabajo en equipo no aparece mágicamente, no prospera solo porque haya talento y deseos de avanzar. No florece simplemente porque un equipo haya saboreado el éxito, implicando que se necesita de un buen líder para que cualquier equipo de trabajo funcione de la manera correcta. Sin embargo, a raíz de esto se le realizó otra pregunta a los empleados en el aspecto de sus trabajos, de sus equipos de trabajo en sus empresas. Se les preguntó si se les es complicado el trabajo en equipo con sus compañeros. 73% de las personas, de los empleados, aseguraron que no. El trabajo en equipo es ideal, existe un buen ambiente laboral. Sin embargo, 27% de las personas aseguraron que no. Su trabajo en equipo es muy ineficiente. A raíz, esta pregunta tenía una opción de escribir una pequeña oración que dicte las consecuencias de por qué su respuesta o por qué ellos razonan esto. La respuesta que más, puedo asegurar que en su totalidad, la respuesta que más obtuve al momento de que por qué ellos no se sentían cómodos al momento de trabajar en equipo fue: ninguno se pone de acuerdo, no todos se llevan bien y no existe un buen ambiente. Lamentablemente, el factor humano de la personalidad influye mucho al momento de realizar las tareas en equipo o formar equipos de trabajo. A raíz de esto, se genera algo llamado la manzana dañada daña a los demás. Quiere decir que por lo menos algún integrante en el equipo de trabajo puede generar un simple desencaje hacia los demás. Por lo que hay que buscar un cambio. Hay que aceptar que
Que el cambio no es cómodo. El cambio de un día para otro, nuestra rutina laboral o inclusive nuestra rutina diaria, no nos sentimos cómodos de un día para otro cuando todo cambia. Hay personas que tienen establecido una rutina y cuando al siguiente día no realizan esa rutina ya se sienten incómodos. Ya no generan esa motivación, ya les arruina el día. Nos sentimos inseguros ante el cambio porque, claro, todas las cosas funcionan como nosotros nos gusta que funcionen. Y cuando llega el momento en donde alguien más nos dice que tenemos que cambiar este método de trabajo, no nos sentimos de todo cómodos. Llega un momento donde nos sentimos completamente inseguros. A raíz de esto se me surgió la idea de preguntarle a las personas, a los empleados, si este caso aplicaba para ellos. De decir si un cambio radical existe dentro de la empresa. De decir, si se le imparte algún mensaje o capacitación previa hacia un cambio que se realizará dentro de la empresa en un futuro. El 67% de las personas aseguraron que sí, ellos reciben una capacitación ante un cambio que se le realizará dentro de la empresa. En este caso, un cambio lo vemos como un equipo de trabajo, una computadora, una máquina para realizar nuestro trabajo. 19% de las personas aseguraban que ellos no reciben ninguna capacitación para este tipo de cambios drásticos dentro de la empresa. Y existe ese 14% del restante en donde dicen que ellos no han cambiado de equipo. El equipo con el cual trabajan es el mismo. Y como si se recordarán, al principio dije que la encuesta fue dirigida hacia personas que llevaban al menos un año dentro de sus empresas. No existe una pregunta donde asegure cuánto tiempo llevan, sin embargo podemos asegurarnos que los equipos de trabajo tienen un tiempo de vida. Y podemos simular que los equipos de trabajo se devalúan, se deterioran y generan una cierta incomodidad en un futuro hacia el empleado. Ejemplo, las máquinas se ponen lentas en un futuro, las computadoras no responden igual que el día de ayer, no responden a la misma cantidad de trabajo, lo que genera cierta incomodidad hacia el trabajador. Entonces, ¿cómo mejoramos esto? ¿Cómo nos preparamos para el cambio? Existen claves que alguien, un gerente, debería reconocer para aprovechar un equipo de trabajo, para que estos aporten el 100% de sus capacidades en un ambiente o imaginario positivo, ¿verdad? Entonces, las claves. El primer punto, aclarar el rol de importancia. No podemos trabajar en un ambiente de trabajo donde no sabemos qué es lo que estamos haciendo, donde no se nos aclara cuáles son nuestros objetivos, cuáles son nuestras metas, cuáles son nuestras tareas. Haciendo la analogía, imagínense el deporte más famoso aquí en Guatemala, el fútbol. Los 11 jugadores entran al campo y no saben qué hacer. Solo dice el entrenador, entren al campo, ganen. Esa mentalidad, entonces, ¿qué tareas hacemos? Existe un capitán dentro del campo y un capitán fuera del campo, el manager. El capitán dentro del campo se encarga de que el equipo funcione de la mejor manera, o que exista el mejor ambiente, que todos los equipos o todos los integrantes conozcan sus roles o sus tareas al momento de realizar una estrategia y alcanzar el gol o el éxito. El segundo punto, el respeto ante todo. No conozco una
una metodología de trabajo donde no se le respete el rol a nuestros superiores. ¿En qué ambiente laboral funcionaría donde se le puede tratar de igual forma a todas las personas sin conocer qué cargo tienen dentro de la empresa? Puede ser su jefe, puede ser un gerente general, un gerente de algún departamento, pero si los tratamos igual no existe esa jerarquía no se siente respeto, si me doy a entender, que se necesita dentro de las empresas o dentro de nuestros ambientes laborales para llevar un mejor ambiente laboral. El tercer punto, estar dispuestos a atender ideas contrarias. Muchos acá, creo que la mayoría, hemos topado con personas donde no tienen las mismas ideas, ideologías, pensamientos que los nuestros. Ahí es donde existe un choque y donde decimos, ya no te queremos en nuestra vida. Sin embargo, eso genera un ambiente de disgusto, donde cierta incomodidad existe entre dos personas, pero cuando existe entre dos personas, afecta a todo el equipo de trabajo, el ambiente laboral, sus compañeros, sus jefes, en donde tenemos que llegar a un punto medio donde las ideas que tenga otra persona, aceptémosla como ideas, no por quién dijo esa idea. Como lo resalta el cuarto punto, poner la mira en ideas y no en aquellas personas que la dijeron. Es muy triste que existan ambientes laborales donde los empleados, a pesar de que tengan un cargo que no se compare con un alto mando, como un gerente general, tenga una de las mejores ideas que pueda mejorar el ambiente laboral. Sin embargo, no es escuchada porque el gerente general o alguna otra persona no ve bien a esa persona. No estamos viendo la idea, sino que estamos viendo quién dijo esa idea. Entonces, ¿cómo nos preparamos para el cambio? Aquella persona que tiene la tarea de llevar un buen ambiente laboral, de que las personas, por más mal que se lleven, por ideas contrarias que tengan, quien tiene esa tarea de que todo ambiente laboral sea adecuado es del gerente general. Y como en una encuesta anterior se pudo observar que muchos de los gerentes no acatan las quejas de sus empleados. Y esto quiere decirnos que muchos de los gerentes tal vez no tienen esa mentalidad de querer cambiar para bien dentro de sus empresas. Sin embargo, ¿cómo podemos pensar? Esa mentalidad no funciona en un largo plazo. Se genera un mal ambiente laboral, un disgusto en la persona que genera desmotivación, como ya había resaltado antes, un disgusto al momento de realizar un trabajo. Pero ¿cómo surge esto? ¿Cómo surge esa desconfianza que tenemos hacia el trabajo y por ende hacia nuestro gerente? Están los llamados rompeconfianzas. El primer punto de los rompeconfianzas es la regla 95-5, que quiere decir, los gerentes saben decir lo adecuado en un 95%.
de tiempo, de situaciones. Sin embargo, solo el 5% de los gerentes cumplen con aquello que dicen. Esto genera el siguiente punto, que es no decir la verdad. Cuando no se le dice la verdad hacia la persona que tenemos a la par o hacia la persona que está trabajando con nosotros, no solo generará conflicto, sino que el resultado final no será el adecuado para la empresa y generando un mal ambiente. No solo una mala presentación hacia la empresa, sino hacia la persona. El siguiente punto, lamentablemente pasa actualmente. Me ha tocado lidiar con personas que han sufrido esto, que es cuando aquellos jefes obtienen una idea maravillosa por parte de sus empleados. Y al momento de presentar esta idea, no la presentan como en equipo de trabajo, sino que la idea fue de él, robándose así el crédito de aquella persona quien dijo esa idea maravillosa que puede resultar en un beneficio o en un éxito para la empresa. Qué bonito cuando surge un beneficio y así la persona dice, el mérito fue mío. Pero cuando surge lo contrario y se presenta un lado negativo, ahí es cuando el mérito no es del gerente, sino que es de quien dijo la idea. Y por último, lo que genera un rompeconfianza mayor es una frase de la Marina estadounidense que dice: los labios flojos hunden los barcos, como se puede apreciar en la imagen. Qué mal se siente cuando se rodea de aquellas personas que no pueden guardar algún secreto. De decir algo delicado hacia otra persona que puede generar alguna disconformidad. Un caso extremo de esto se genera en la década de los 80. La empresa no recuerdo muy bien el nombre de la empresa ahorita, pero esta empresa se filtró la información de que haría un despido masivo, generando como resultado fatídico 2 suicidios dentro de esa empresa. Sin embargo, al final de la historia surge que la empresa no realizaría este despido masivo hasta cierto tiempo. Esa información filtrada generó 2 muertes de 2 personas que tal vez en este tiempo generarían algún beneficio hacia sus familias. Un simple filtro de información puede generar un gran cambio. Sin embargo, existen aquellos pensamientos que nos pueden beneficiar, que pueden mejorar aquel ambiente de trabajo por parte de los gerentes, llamados forjadores de confianza, lo cual contrarresta con muchos de los aspectos que vimos en la diapositiva anterior. El primer punto, respaldar lo dicho con hechos. Esto contrarresta lo dicho en la diapositiva anterior acerca de la regla 95-5, que dice: el gerente dice un 95% lo acertado, pero solo 5% lo cumple. Entonces, si respaldamos aquello que decimos con hechos, se crea un mejor ambiente hacia el trabajador, hacia las personas que se ven involucradas. El siguiente punto es ser claro. Ser claro con cada uno de los trabajadores, o en este caso,
se nos sea claro cuál es nuestro rol de trabajo, cuál es nuestra importancia dentro de la empresa, cuál es nuestra importancia dentro del equipo de trabajo. El siguiente punto contrarresta llevarse el mérito por parte del gerente. Y es una simple frase, es nosotros, no yo. Esa frase de decir, todos somos un equipo de trabajo, más el cabeza quien dirige ese equipo de trabajo no es el responsable de que todo se lleve bien. Sí, él coordina todo, sin embargo, si no se tiene la persona adecuada en ese puesto, los resultados podrían ser totalmente diferentes. Entonces, cada una de estas personas tiene su mérito, no solo una. Y el último, que contrarresta la frase de la diapositiva anterior, en boca cerrada no entran moscas. Cualquier filtro de información delicada es mejor quedarse dentro de aquel ambiente que se nos dijo y no filtrarla hacia cualquier persona que podría transgiversar esta información, provocando un disgusto, no solo una mala imagen para la empresa, sino hacia la persona quien filtró aquella información. Porque ¿quién va a confiar después en esa persona, verdad? A raíz de esto, estos aspectos que generan desconfianza o confianza hacia nuestros gerentes, se les hizo una pregunta a los empleados respecto a su relación de trabajo. La pregunta es cómo considera la relación jefe-trabajador dentro de la empresa. 32% de las personas aseguraron que esa relación podría mejorar. Es decir, hay aspectos negativos dentro del ambiente laboral. Sin embargo, podrían ser mejores y están dispuestos a que el cambio para que ese ambiente laboral sea mejor. Y no es el caso de aquel 2% que dice que la relación es deplorable. Es decir, no es el mejor, no es el adecuado. Entonces, casi llegando a lo último, ¿cómo estamos dispuestos al cambio? A continuación les presentaré estos pensamientos que pueden generar un aspecto positivo al cambio, de que aquellas personas que se les cambia la rutina de un día para otro estén dispuestos a aceptar aquellos cambios no tan drásticos, porque ninguno acepta ningún cambio drástico. Todos necesitamos un proceso para aceptar ese cambio. Pero no se puede empezar sin que aquella persona esté abierto a nuevas ideas. De aceptar aquellas ideas que se aceptan por parte de la gerencia, que podrían mejorar aspectos o el modelo de trabajo dentro de la empresa. Sin embargo, para esto necesitamos estar estimulados. Tenemos que estar motivados, tenemos que estar lo más conscientes posibles de lo que hacemos para seguir motivados dentro de nuestro puesto laboral. Tenemos que estar dispuestos al reto, porque ningún cambio es fácil. Todo cambio es un reto. Y tenemos que estar dispuestos a aceptarlos, porque todo cambia. En esta vida todo cambia, aún más en un ambiente, o en estos últimos años, donde las ideologías y mentalidades chocan frecuentemente. Tenemos que estar comprometidos con nuestra empresa, de que aceptamos este cambio y que nosotros queremos seguir mejorando para bien y para el bien de nuestra empresa, a la que prestamos nuestros servicios
y así mejorar este trabajo. Porque qué fácil sería. Qué fácil en el sentido lo menos complicado sería renunciar ante un cambio que se generará dentro de la empresa. Pero ante la situación económica actual no es lo más recomendable. Está muy difícil encontrar un puesto laboral hoy en día. Al punto de que muchas de las personas, a pesar de que están dispuestas a aceptar el cambio, se sienten obligadas hacia este cambio. Entonces, como aquí lo dije, existe una desmotivación cuando nuestro propio gerente o jefe no genera aquel ambiente laboral ideal en nuestro trabajo, en nuestras oficinas, en nuestros cubículos o puestos laborales. Lo que surgió como una pregunta: cuando aquella persona falta al trabajo, ¿por qué lo hace? ¿Por qué faltamos al trabajo? Ante esta encuesta, esta pregunta en específico, se le dieron 3 opciones. Una opción por salud, la segunda opción por desmotivación y una opción donde el empleado era libre de responder su motivo por lo cual faltaba el trabajo. 79% de las personas aseguraron que faltaban al trabajo por su salud. Y ante mi hipótesis de que un ambiente laboral pésimo generaría un desgaste en la salud del empleado, se puede ver reflejado aquí. Muchas de las personas no se sienten lo suficientemente motivadas para realizar su trabajo. O ese 79% en donde se genera un cierto desgaste en la salud, una cierta deficiencia, y nos puede provocar un claro desgaste emocional y físicamente. Y únicamente 9% de las personas aseguraron que faltaban al trabajo. Lo más contestado fue vacaciones o estudios. En conclusión, entre las principales razones por las cuales los equipos de trabajo no funcionan, como los mencioné antes, es la personalidad de las personas. Muchas de las encuestas que yo realicé, la primera respuesta ante la pregunta si se llevaba un buen ambiente en el equipo de trabajo, si se les dificultaba, y cuando contestaban que no se les dificultaba, ellos dejaban el por qué en blanco. Pero cuando respondían que sí se les dificultaba, la respuesta era porque existe un cierto choque en la personalidad de las personas. No todos se ponen de acuerdo, no todos llegamos a ese punto medio en donde estamos dispuestos a realizar un trabajo y que esto mejore el ambiente laboral y la empresa a la que prestamos el servicio. Segundo, la salud es la excusa más escuchada cuando faltamos al trabajo. Como lo pudimos ver en la diapositiva anterior, el 79% de las personas faltan a su trabajo por motivos de salud, ya sea por estrés laboral generado por parte del ambiente laboral, como ya había dicho. Y por último, no seamos tímidos al cuestionar. A pesar de que en la primera diapositiva, en las primeras gráficas que presenté acerca de las quejas que realizaban los trabajadores, muchos de ellos no se atrevían a cuestionar su empresa, no se atrevían a cuestionar
cómo ellos trabajaban, por qué lo hacían de esa manera, sino que ellos aceptaban ese modelo de trabajo. Les pongo una historia. En los siglos, no recuerdo qué siglos, pero en los tiempos antiguos existía un castillo. En ese castillo existía una princesa. Esa princesa tenía guardias. Afuera de su cuarto, la princesa tenía un guardia. Le solicitó a su padre tener un guardia con el motivo de que cuando terminó el invierno existía una florecita en el campo afuera de su habitación. Y ella quería asegurarse que esa flor siguiera intacta hasta llegar el siguiente invierno. Pasaron los años y cuando se realizaban estas guardias, claro, ya no existía ninguna princesa, ningún príncipe, ningún rey, pero se resguardaba ese castillo como tesoro nacional. Se realizaba una guardia, se seguía realizando una guardia en ese pasillo que colindaba con la habitación de la princesa en ese tiempo. Entonces, el guardia de turno en ese entonces, se cuestionó por qué realizaba esa guardia, si no había ningún tesoro dentro de ese palacio. No existía ninguna reliquia que necesitara ser resguardada. Cuando se le cuestionó a su jefe, su respuesta es porque así se llevaba haciendo desde hace tiempos. En conclusión, ni el propio jefe sabía por qué se realizaba una tarea. Y la venía haciendo porque sus antepasados la seguían haciendo. Lo cual generó un desperdicio de recursos, el desperdicio de tiempo de ese guardia donde podría estar realizando una mejor guardia en un lugar donde se le solicitara aún más, pero no. En conclusión, no seamos tímidos al cuestionar por qué realizamos las cosas. Con esto concluyo. Muchas gracias.